Hola, bienvenidos a nuestro nuevo trabajo de los Juegos Olímpicos. En esta ocasión vamos a realizar una línea de tiempo. Esta actividad es presentada a nuestro licenciado y magíster, el profesor Germán Gaitán, presentado por William Fernando Pérez Linares en la asignatura Introducción a la licenciatura de Educación Física, Recreación y Deporte. Vamos a ver un poco de cada uno de los acontecimientos de los Juegos Olímpicos. Bueno, iniciamos haciendo una relación entre las competiciones de la antigüedad y la modernidad. En la antigüedad los juegos eran disputados por representantes de diversas ciudades griegas a partir del año 776 a.C. y los juegos modernos iniciaron en el año de 1896. Para esto hablaremos un poco del señor Pierre de Coubertin, llamado el padre de los Juegos Olímpicos modernos, quien creó los Juegos Olímpicos de la era moderna, fomentando un espíritu de superación personal, juego limpio y sana competencia, el llamado espíritu olímpico. Adicional, creó el Comité Olímpico Internacional y diseñó la bandera olímpica con los 5 aros enlazados, símbolo de la fraternidad entre los 5 continentes. Iniciamos con los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, conocidos oficialmente como Juegos de la Primera Olimpiada. Se celebraron en Atenas, Grecia, entre el 6 y el 15 de abril de 1896. Fueron los primeros Juegos Olímpicos de la edad contemporánea. No hubo participación femenina, ya que ellas debían estar en casa cuidando de sus hijos. Para esta fecha, las mujeres utilizaban los vestidos extremadamente largos porque se consideraba obsceno que se vieran sus tobillos. Para esta fecha, los Estados Unidos de América concluyeron victoriosos al ser el país con más medallas colgadas, 11 medallas de oro en total. Continuamos con los Juegos Olímpicos de París de 1900. Para estos Juegos aparece en competición las mujeres, quienes participaban en varias disciplinas. Para ser exactos, participaron 22 mujeres. Charlotte Cooper fue la tenista británica y la primera mujer campeona olímpica de la historia. Juegos Olímpicos de San Luis de 1904 se celebraron en San Luis, Estados Unidos, entre el 1 de julio y el 23 de noviembre de 1904. Los Juegos Olímpicos se llevaron a cabo como parte de la Feria Universal de San Luis en 1904. Por ello, los organizadores distribuyeron las pruebas deportivas durante más de 4 meses. Juegos Olímpicos de Londres de 1908. Fue un evento multideportivo internacional celebrado en Londres, Reino Unido, entre el 27 de abril y el 31 de octubre de 1908. La ceremonia inaugural contó por primera vez con un desfile de atletas detrás de las banderas de sus países, lo que dio lugar a un enfrentamiento político, ya que Finlandia, que era un gran ducado, pertenecía a Rusia, prefirió marchar sin bandera antes que ir tras de Rusia. Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912. Fue un evento multideportivo celebrado en la ciudad de Estocolmo, capital de Suecia, entre el 5 de mayo y el 27 de julio de 1912. Por primera vez se usaron los cronómetros de photo finish para las clasificaciones y la veracidad de las marcas. Se construyó un estadio de competición con curvas semicirculares en vez de las elípticas que hasta entonces había prevalecido, por lo que fueron consideradas como las más rápidas del mundo, como asimismo los juegos más brillantes y mejor organizados hasta aquel momento. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 11 de noviembre de empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio.
En agosto de 1912 iniciaron los trabajos de construcción de Deutsches Stadion. Se planeó que tuviera una capacidad de 18.000 espectadores. El 8 de junio de 1913 se llevó a cabo la inauguración del estadio en presencia de 60.000 personas. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, los Juegos fueron cancelados. Los Juegos Olímpicos de Berlín de 1916, oficialmente conocidos como los Juegos de la Sexta Olimpiada, debieron haber sido realizados en la ciudad de Berlín, Alemania, en el año de 1916. Desgraciadamente, por esta guerra se perdieron más de 10 millones de vidas humanas. Continuamos con los Juegos Olímpicos de Berlín de 1916. Los Juegos Olímpicos de Berlín 1916, oficialmente conocidos como los Juegos de la Sexta Olimpiada, debieron haber sido organizados y realizados en la ciudad de Berlín, Alemania, en el año 1916. Sin embargo, los eventos bélicos de la Primera Guerra Mundial llevaron a la cancelación de los Juegos. Juegos Olímpicos de Amberes 1920. Fueron los Juegos Olímpicos que se celebraron en Amberes, Bélgica, entre el 20 de agosto y el 12 de septiembre. Tras no celebrarse los Juegos Olímpicos de Berlín 1916 como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, la elección de Amberes como sede estuvo relacionada con la ocupación que había sufrido Bélgica por parte de los alemanes durante el conflicto. No asistieron Alemania, Austria, Bulgaria, Hungría, Polonia, Turquía y la Unión Soviética, por haber sido consideradas como agresores durante la guerra. Durante estos juegos apareció la bandera con los 5 anillos que simbolizaba los juegos. En cuanto a los colores de los anillos, simbolizan los colores de todas las banderas de los países participantes. Juegos Olímpicos de París 1924 se celebraron en París, Francia, entre el 4 de mayo y el 27 de julio. La sede acogió a 3.089 atletas, 2.956 hombres y 136 mujeres. Se construyó el estadio de Colombey de 60.000 espectadores y una piscina olímpica de 50 metros de largo y 18 de ancho que por primera vez separaba las calles de los nadadores. Además, los deportistas fueron hospedados en barracones cercanos al estadio, en lo que se podía considerar la primera villa olímpica. Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928. Los Juegos Olímpicos de 1928 se celebraron en Ámsterdam, Países Bajos, entre el 17 de mayo y el 12 de agosto. Participaron 3.014 atletas, 2.724 hombres y 290 mujeres de 46 países, compitiendo en los 14 deportes y 109 especialidades. Por primera vez arde la llama olímpica, trasladada desde la Olimpia, pasando por Atenas, Yugoslavia, Austria, Alemania, finalmente Holanda. La llama olímpica se colocó en la torre diseñada por Jack Wills, en el estadio, donde permaneció encendida a lo largo de todos los Juegos. Para esta fecha se batió récord por participación de los demás países en todos los años de los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932. Estos Juegos pusieron en relevancia el poder que tenía para unir los pueblos sin tener en cuenta razas, religiones e ideologías. En estos Juegos hubo muchos progresos técnicos. Se utilizó por primera vez la fotografía en la línea de meta, un sistema de metafonía que cubría todo el estadio, a través del cual los atletas podían escuchar los himnos de sus respectivos países. Hubo cronómetros eléctricos, proyección de resumen diario de la competición e incluso un enorme tablero. Adicional, podemos decir que Colombia participó por primera vez en los Juegos Olímpicos de 1932, cuando Jorge Perry Villate, de tan solo 22 años, representó el país en la maratón de 42 kilómetros, la cual ganó un sudamericano, el argentino Juan Carlos Zavala. A pesar de esta actuación nacional, el país todavía no se había vinculado oficialmente al Comité Olímpico Internacional, creado en 1894, evento que se dio hasta 1936. Villate se preparó 4 meses en los Estados Unidos y desfiló
En la inauguración de los Juegos en Los Ángeles el 30 de julio de 1932. Continuamos con los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Se llevaron a cabo en Berlín, Alemania, entre el 1 y el 16 de agosto de 1936. Muchos fueron los países que no estaban de acuerdo con el régimen político que mantenía Adolf Hitler en Alemania, pero el dictador prometió que no discriminaría a ningún deportista durante los 15 días que durasen los Juegos Olímpicos de Berlín 36. La antorcha recorre el mundo. En 1936 el baloncesto, el balonmano y el piragüismo se convirtieron en deportes olímpicos. Existen varias controversias muy extendidas sobre los Juegos Olímpicos de Berlín. Una de ellas afirma que Adolf Hitler supuestamente habría intentado utilizar los Juegos para demostrar sus teorías sobre la presunta superioridad racial aria. Se transmitieron por primera vez los Juegos por un circuito cerrado de televisión. Juegos Olímpicos de verano de 1940 fueron cancelados por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad donde tenían que haberse celebrado era Helsinki, en Finlandia, después de la renuncia de su sede inicial, Tokio, Japón. Juegos Olímpicos de Londres de 1944 fueron cancelados por acontecer la Segunda Guerra Mundial. La ciudad elegida para albergarlos era Londres, capital del Reino Unido. Juegos Olímpicos de Londres 1948 se celebraron en Londres, Reino Unido, entre el 29 de julio y el 14 de agosto de 1948, en un contexto marcado por la economía de posguerra. Esta edición fue conocida como los Juegos de la Austeridad. Londres estaba siendo reconstruida tras los bombardeos alemanes de la guerra y la población carecía de los bienes básicos, por lo que muchos británicos estaban en contra de la designación. Los Juegos Olímpicos de Londres de 1948 fueron los primeros que pudieron verse por televisión. La BBC pagó 1000 guineas por los derechos de emisión de 60 horas de pruebas deportivas. Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952 se celebraron en Helsinki, Finlandia, entre el 19 de julio y el 3 de agosto de 1952. Los Juegos Olímpicos de Helsinki pasaron a la historia por ser la edición donde más récords olímpicos y récords mundiales se batieron. Continuamos con los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956. Se celebraron en Melbourne, Australia, entre el 22 de noviembre y el 8 de diciembre de 1956, siendo la primera vez que tenían lugar en un país del hemisferio sur. En la clausura se produjo un hecho histórico. Unos 500 atletas marcharon juntos en un solo grupo bajo la bandera olímpica. Por esta razón fueron apodados los Juegos de la Amistad. Colombia estuvo representada en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956 por un total de 26 deportistas masculinos que compitieron en 6 deportes. Juegos Olímpicos de Roma 1960 se celebraron en Roma, Italia. En Roma 60 sonó por primera vez el himno oficial de los Juegos Olímpicos. Para Roma 1969 proporcionaron por el medio de un cartel dichos juegos en el estadio de mármol que fue mandado a construir por el dictador Benito Mussolini y que cuenta con 70 estatuas blancas que representan las diversas disciplinas olímpicas. Juegos Olímpicos de Tokio 1964 fueron celebrados en Tokio, Japón en el año del 64. El gobierno aprobó un crédito de $1.800 millones para el acondicionamiento de la ciudad de Tokio para los Juegos Olímpicos, la cual se transformó radicalmente en aquella época. Obreros organizados en 4 turnos interrumpidos y por supuesto una arquitectura y urbanística exquisita. En estos Juegos Olímpicos se incluyó el judo, uno de los deportes nacionales del país, y también se incluyó el voleibol. Juegos Olímpicos de México del 1968 fueron un evento multideportivo internacional celebrado en la Ciudad de México del 12 al 27 de octubre del 68. Después de 2 candidaturas infructuosas, la capital mexicana fue seleccionada ciudad de sede del evento. Fue primera vez en la historia moderna de Juegos Olímpicos que una mujer encendía el pebetero. La mexicana Enriqueta Basilio, de 20 años de edad, competidora de atletismo en la prueba de relevos 400 metros planos,
y en los 80 metros con vallas. Fue la encargada del último relevo de la antorcha olímpica. El país vivió un clima de tensión e incertidumbre debido a la masacre que ocurrió 10 días antes de la inauguración en la Plaza de las Tres Culturas, cuando el ejército reprimió con violencia una manifestación de estudiantes tras haber ganado oro y bronce, y respectivamente los estudiantes Tommy Smith y John Carlos realizaron una protesta de movimiento Black Power, en los que los llevó a ser expulsados de la Villa Olímpica. Juegos Olímpicos de Múnich 1972 fueron un evento multideportivo internacional celebrado en Múnich, Alemania Federal, entre el 26 de agosto y el 11 de septiembre del 72. Los Juegos Olímpicos del 72 fueron enturbiados por un acto terrorista. El 5 de septiembre, terroristas palestinos asesinaron primero a 2 atletas israelíes y tomaron a otros 9 como rehenes, reclamando la liberación de más de un centenar de presos palestinos. Tras un frustrado intento de rescate, se desató una masacre en la que acabaron muertos los 9 rehenes israelitas y un oficial de policía de Alemania Occidental. Por primera vez una mascota existió en un Juegos Olímpicos. Los anillos olímpicos, la bandera, el himno y la llama olímpica son símbolos que se repiten en cada uno de los Juegos Olímpicos, pero en estos hemos de añadir los signos propios de cada una de las ciudades anfitriones de los Juegos, como son el logotipo de la sede olímpica y desde los Juegos Olímpicos de 1972 la mascota. Juegos Olímpicos de Montreal del 1976 se celebraron en Montreal, Canadá, entre el 17 y el 1 de agosto. 17 de julio y 1 de agosto del 76 participaron 6.084 atletas, 4.824 hombres y 1.260 mujeres de 92 países, compitiendo en 21 deportes y 198 especialidades. La política dejó huella en sus juegos, quedando excluidas 24 naciones africanas en consecuencia de la política racista del Comité Olímpico Internacional. Nidia Comaneci, gimnasta rumana de 14 años, fue la primera a la cual concedieron una puntuación perfecta 10 sobre 10 en barras asimétricas. Obtuvo un total de 7 puntuaciones. Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 fueron celebrados en esta ocasión en Moscú, capital de la Unión Soviética, entre el 19 de julio y el 3 de agosto del 80. Estados Unidos argumentó que la presencia militar soviética en Afganistán a raíz de la guerra civil era una invasión y violaba el derecho internacional. Decidió no asistir a los Juegos solo 6 meses antes de que comenzara. En estos Juegos, el concepto de mascota de los Juegos Olímpicos se popularizó con Misha. Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984 se celebraron en Los Ángeles, Estados Unidos, entre el 28 de julio y el 12 de agosto del 84. Por primera vez en la historia de los Juegos se disputa el maratón femenino, en el que se impulsó con rotundidad la estadounidense Joan Beanot. La cifra total de gastos en la organización y preparación de los Juegos alcanzó los 470 millones de dólares. La venta de los derechos de transmisión para los canales de televisión cubrió la mayoría de los gastos. Juegos Olímpicos de Seúl del 1988 se celebraron en Seúl, capital Corea del Sur, entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre de 1988. La ceremonia de apertura contó con la participación de grupos de bailarines de todos los países donde ocurrieron los Juegos Olímpicos. La mascota de los Juegos se llamaba Hadori y representaba un legendario tigre de las tradiciones coreanas. Las pruebas antidopaje fueron estrella en estos Juegos, con la descalificación de 7 atletas, entre los que se destacaba Ben Johnson. El tenis hizo su reaparición luego de 60 años de ausencia en los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos de Barcelona 1972, desarrollados en Barcelona, España, entre el 25 de julio y el 9 de agosto del 92. Cuba, ausente en las últimas ediciones de los Juegos, ganó 14 medallas de oro, 7 de ellas en boxeo. Se admite por primera vez el baloncesto de participación de los jugadores de la NBA. El Comité Olímpico Internacional lanzó por primera vez un llamamiento a la observación de la tregua olímpica, también conocida como la paz olímpica. Era un periodo en el cual las guerras se suspendían temporalmente. Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Estos Juegos del Centenario, desarrollados en Atlanta, Estados Unidos, del 19 de julio al 4 de agosto del 96,
donde se admitieron nuevos deportes: softball, voleibol de playa, ciclismo de montaña, nuevas categorías femeninas en el remo y en el fútbol, y la modalidad de conjuntos dentro de la gimnasia rítmica. Se admitieron a los profesionales en las pruebas de ciclismo. Hubo que lamentar un atentado terrorista con el resultado de un muerto y un centenar de heridos. Era la segunda vez que el terrorismo hacía acto de presencia en la Olimpiada. Anteriormente fue en los Juegos de Múnich. Juegos Olímpicos del Sydney 2000. Estos juegos de mayor envergadura en la historia se desarrollan en Australia del 15 de septiembre al 1 de octubre del 2000, con la participación de 200 países, 10.651 deportistas, de ellos 4.069 mujeres y 6.582 hombres, y 28 deportes. El país ganador fue Estados Unidos. En la ceremonia de apertura de los Juegos de Sydney, Australia, Corea del Sur y Corea del Norte desfilaron juntos bajo la misma bandera, un acto sin precedentes después de que se rompieran las relaciones diplomáticas a causa de la guerra de Corea. La última etapa del relevo de la llamada olímpica se le confió al atleta aborigen Cathy Friedman, de esta manera introduciendo la cultura del pueblo indígena en el corazón de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Etiopía, con tan solo 25 atletas, reunía 8 medallas, 4 de ellas de oro en atletismo. Participaron 4 atletas de Timor Oriental bajo la bandera de la olímpica como atletas individuales. Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Estos juegos hacen su vuelta a Grecia, la cuna de los Juegos de la Antigüedad, pero también de los primeros Juegos Olímpicos modernos. Por primera vez, un récord de 201 países participantes en un acontecimiento con un total de 11.000 deportistas. Estos Juegos serán recordados como los más seguros de la historia. El peligro de ataques terroristas obligó a tomar medidas extras de seguridad por parte de la organización. Algunas delegaciones llevaron a Atenas su propia seguridad para complementar la existencia de Atenas. Juegos Olímpicos de Beijing 2008, que se celebraron en Pekín, China. La inauguración se realizó el 8 de agosto en el Estadio Nacional de Pekín, conocido como el Nido del Pájaro, con un total de 205 delegaciones procedentes de todo el mundo, y se clausuraron el 24 de agosto. El logotipo de los Juegos Olímpicos de 2008 fue conocido como Pekín Danzante. Su presentación ocurrió el 3 de agosto del 2003. Se trata de la representación de un atleta o bailarín en el fondo rojo, diseñado de manera de sello tradicional de la cultura de China. Las 5 mascotas oficiales de los Juegos se denominan un conjunto como Fuhua, literalmente niños de la suerte. Fueron presentadas el 11 de noviembre de 2005, 1000 días antes de la inauguración de los Juegos. El comité organizador intentó incluir el Wushu, un arte marcial. Es a la vez una exposición y un deporte de contacto completo derivado de las artes marciales de China. A la lista de deportes olímpicos como disciplina oficial o como deporte de exhibición, algo que no se realizaba desde los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92. Siguiendo la tendencia de los Juegos Olímpicos anteriores, Pekín 2008 aumentó de manera importante los estándares de seguridad en la ciudad y principalmente de las cercanías de los recintos olímpicos. Juegos Olímpicos de Londres 2012. En el verano del 2012, en Londres, constituyó el principal evento deportivo a nivel mundial del año 2012, y en el cual participaron delegaciones de 204 países. Se desarrolló en el periodo comprendido entre el 27 de julio y el 12 de agosto en Londres, capital del Reino Unido. Algunos grandes acontecimientos, con su formidable hazaña de ganar por segunda vez los juegos consecutivos de 100 y 200 metros planos y relevo de 4 por 1000, Usain Bolt confirmó una vez más su condición de héroe del olimpismo, con un impacto popular sin precedentes. Estos han sido los Juegos de las Mujeres. Ha sido notable el progreso de Colombia en el ámbito olímpico. En Londres 2012 obtuvo 8 medallas, mientras que su mejor rendimiento anterior había sido solo de 3 en Múnich del 72. Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, oficialmente conocidos como Juegos de la 31ª Olimpiada, o más comúnmente como Río 2016, fue un evento multideportivo internacional celebrado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, entre el 5 y el 21 de agosto del 2016. Aunque la fase de grupos del torneo de fútbol comenzó el 3 de agosto en la rama femenina y el 4 de agosto en la rama masculina, también se realizaron en dicha ciudad
los Juegos Paralímpicos entre el 7 y el 18 de septiembre del mismo año. La antorcha olímpica fue encendida en el templo de Hera en Olimpia el 21 de abril de 2016, luego recorrer varios lugares en Grecia. La antorcha llegó el 27 de abril al estadio Panathinaiko en Atenas. Posteriormente la antorcha visitó las ciudades suizas de Ginebra y Lausana antes de partir hacia Brasil. La parte brasilera del recorrido comenzó el 3 de mayo en Brasilia, la capital del país. Luego de visitar 329 poblaciones en todo el país, la antorcha llega a Río de Janeiro el 18. Con más de 12.000 revistas llegaron a la antorcha recorriendo más de 22.000 kilómetros. Los Juegos Olímpicos desarrollados en Brasil pasaron a la historia por ser los primeros en realizarse en tierras sudamericanas. Después de 112 años, el golf regresó al programa olímpico. Río se estrena con un récord del mundo en tiro al arco. Fejai Adehaimi se convirtió en el primer deportista en conseguir una medalla de oro bajo la bandera de independiente. Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se había pensado inicialmente realizar estas justas entre el 24 de julio y el 9 de agosto del 2020 en Tokio, Japón, pero meses después el Comité Olímpico Internacional confirmó en un comunicado que los Juegos Olímpicos de Tokio se posponen hasta el verano del año 2021. Como muy tarde y a causa de la pandemia de coronavirus causante del COVID-19, al igual había organizado una mascota de nombre Mira-Towa. Proviene de las palabras japonesas Mirai, que significa futuro, y Towa, que es eternidad. Así representa el deseo de que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 conducirán a un futuro de esperanza eterna en los corazones de todo el mundo. El Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional y Comité Organizador de Tokio 2020, el Gobierno Metropolitano de Tokio y el Gobierno de Japón han acordado hoy las nuevas fechas para el 32ª Olimpiada en 2021. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto del 2021.